vamos a hablar de los receptores nucleares, que pues son una familia de proteínas que se encuentran en el interior de las células y actúan como factores de transcripción activados por ligandos. Vean que aquí en este caso, si nosotros analizamos los receptores intracelulares o receptores nucleares y los comparamos con los demás tipos de receptores, con los tirosina sinasa, con los canales iónicos y con los GPSR, pues aquí en este caso ya completamos a las 4 familias de receptores. Eh, Estos receptores intracelulares que tenemos acá pues son responsables de detectar la presencia de hormonas esteroideas, tiroideas y otras vías de señalización, y en respuesta pues obviamente van a regular la expresión de genes específicos involucrados en procesos de desarrollo, homeostasis, metabolismo, etcétera. Pero vamos a centrarnos en la estructura de los receptores nucleares. Los receptores nucleares comparten una estructura modular básica que consiste en lo siguiente. Vean esta estructura modular y nosotros vamos a empezar por acá de este lado, que es la región o dominio N-terminal, aminoterminal, que se le llama dominio AB, que contiene un dominio de activación transcripcional independiente del ligando. En este caso, nosotros vamos a pasar ahora acá de este lado, que este es el dominio de unión ADNA, que se le llama también región C o dominio C. Luego pasamos aquí a la región bisagra, a la hinge region o dominio D, que funciona literalmente como una bisagra. Luego tenemos el dominio de unión a ligando, que sería esta parte, que sería el dominio E, y posteriormente tenemos el dominio F, dominio C terminal, que sería la parte carboxiloterminal de esta proteína. Los receptores nucleares tienen la capacidad de unirse directamente a secuencias específicas de ADN que se llaman elementos de respuesta hormonal, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros tenemos la estructura. Es importante resaltar que a estas regiones, por ejemplo, a la región E, dominio E, se le llama también función de activación 2, y al dominio AB se le llama función de activación 1. Es importante conocer la estructura antes de pasar a un mecanismo de acción, porque vean, aquí les estoy mostrando cómo esquematizan la estructura en un artículo y cómo la estructura de manera real. Nosotros podemos llevarnos la idea, si vemos en un libro o un artículo, que el receptor es un rectángulo dividido, en este caso por las regiones que estamos viendo y que son rectangulitos, pero no, la estructura real del receptor es más o menos así. Y en un artículo, en un libro, pues te van a presentar al receptor de esta manera. Su extremo aminoterminal, su región de unión al DNA, la región bisagra, la región de unión al ligando y el extremo carboxiloterminal. Y aquí en este caso, pues obviamente nada más es para ejemplificar la información de una manera más sintética. Pero bueno, vamos a ver los tipos de receptores nucleares. Primero, nosotros vamos a tener a los receptores nucleares tipo 1, que se van a llamar homodímeros. ¿Qué es un homodímero? Bueno, por ejemplo, la vía de señalización de los andrógenos, como la testosterona, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta quién va a estudiar esta vía? Pues, por ejemplo, la testosterona puede fácilmente pasar la membrana celular, y aquí en este caso el receptor de andrógenos está estabilizado por proteínas de choque térmico, heat shock proteins, esperando a que llegue la testosterona. La testosterona tiene afinidad a este receptor, pero lo que tiene más afinidad es su metabolito vía 5-alfa reductasa, que se llama dihidrotestosterona. Una vez que la dihidrotestosterona está a nivel intracelular, ¿qué es lo que sucede? Que el receptor de andrógenos suelta a las proteínas de choque térmico, y estas proteínas de choque térmico van a estar aquí en este caso recibiendo a la dihidrotestosterona, pero vean que tienen que funcionar en pares, y vean aquí en este caso que le da esto nombre al receptor, que se llaman homodímeros. Forman un dímero, dos receptores iguales, dos receptores de andrógenos con dos moléculas
de dihidrotestosterona. Una vez que se ha homodimerizado al receptor, cada quien con su ligando, se van a unir al elemento de respuesta a hormonas y aquí en este caso con el coactivador lo que van a hacer es que van a dar lugar a la respuesta celular. ¿Qué respuesta celular tiene? Pues aquí en este caso lo que provoca la testosterona, engrosamiento de la voz, modificación del comportamiento, expresión de características sexuales secundarias. Los siguientes receptores se llaman receptores nucleares tipo 2 heterodímeros RXR. Los receptores que vamos a ver que se llaman heterodímeros, ¿en qué vías de señalización están involucrados? Ahora tenemos a hormonas tiroideas, a la T3, que fácilmente van a pasar la membrana. ¿Qué es lo que sucede cuando las hormonas tiroideas pasan la membrana? Pues sucede que estas llegan hasta un receptor nuclear heterodimérico, que la palabra heterodimérico te indica que es diferente. Nosotros en el ejemplo anterior vimos que había homodímeros, que un homodímero básicamente es que sea un dímero de dos receptores iguales, y aquí en este caso tenemos un receptor heterodimérico. Tenemos al receptor de hormonas tiroideas que está formando un dímero con un receptor diferente que es el RXR. Vean que este receptor RXR, que significa X retinoide, está el heterodímero aquí en este caso con un correpresor, pero una vez que llega el ligando, que sería la T3, se sustituye ese correpresor por un coactivador y se unen al elemento de respuesta a hormonas, y aquí en este caso pues se da la respuesta celular de las hormonas tiroideas, que sería pues básicamente aumento del metabolismo basal, entre otras cosas. El tercer tipo de receptores nucleares son dímeros huérfanos. Son muy simples. Los dímeros huérfanos, cuando escuchen la palabra huérfano, significa que se desconoce la función de esos receptores. Los receptores están identificados, pero se desconoce ahí en ese caso cuáles son sus ligandos y cuáles son sus fusiones. Entonces hay receptores que están dimerizados y no se conoce cuál es su función. Cuando no se conoce cuál es su función, su vía de señalización se les llama huérfanos. Tenemos en este caso dímeros huérfanos y tenemos monómeros huérfanos. Son la clase 3 o tipo 3 y tipo 4 de receptores nucleares, dímeros huérfanos y monómeros huérfanos. Pero pues aquí en este caso lo importante es que diferencien las características de las 4 familias de receptores: los receptores intracelulares, los receptores tirosina sinasa, los canales iónicos y los GPCR.